Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. Y gracias a Dios podemos ver el sol, sentir su calor. Y tenemos que estar agradecidos por eso. Hoy en el área de Biología y Geografía analizaremos un nuevo tema. Anatomía, fisiología del aparato reproductor femenino. Acompáñenme. Antes de iniciar el tema, les tengo una actividad inicial en la cual tú debes analizar esas 4 imágenes que ves en pantalla. Debes encontrar la palabra escondida. Tienes 2 pistas en cada fila. Vamos, tú puedes encontrar esa palabra. Exacto, hablamos de la reproducción humana. La reproducción humana implica un conjunto de procedimientos químicos y biológicos donde intervienen 2 sexos diferentes y la unión de estos gametos sexuales como el óvulo y el espermatozoide dan lugar a la formación de un nuevo ser. En ese proceso biológico y químico intervienen diferentes sistemas, tales como el sistema nervioso, el sistema endocrino por la producción de hormonas y también el sistema reproductivo. Por eso estamos estudiando al aparato reproductor masculino y al aparato reproductor femenino. Ahora desarrollaremos la anatomía de nuestro aparato reproductor femenino. Para empezar, vamos a distinguir a los órganos externos y a los órganos internos. Los externos son aquellos que podemos ver a simple vista y los internos no. Entonces, en los externos nosotros tenemos, como pueden observar aquí, a la vulva. En varios libros también adicionan a las mamas, ya que ellas son importantes para el desarrollo de las glándulas mamarias y estas producen leche durante o para el proceso y desarrollo de ese nuevo ser. También tenemos dentro de los órganos externos ciertas partes de la vagina y esas vamos a ir analizando a medida que se vaya explicando. Empecemos así por la vulva. La vulva es un conjunto de órganos que implica la participación del monte de Venus, de los labios menores, de los labios mayores, del clítoris y de los vestíbulos. Empecemos por el monte de Venus. Esta sección que ven aquí es el monte de Venus. El monte de Venus es un tejido especial que está formado por glándulas sebáceas. Estas están provistas de vellos. La función principal del monte de Venus es amortiguación durante la fricción que existiera. Y además, la principal función es protección. ¿Por qué? Porque tiene vellos. Demos un ejemplo sencillo. Nosotros cuando empezamos a transpirar, botamos sudor, ¿verdad? Entonces el sudor empieza a caer y tenemos aquí nosotros a nuestras cejas. ¿Y cuál es el papel principal de nuestras cejas? Desvían el sudor para que éste no pueda ingresar a nuestro globo ocular y así dañar nuestro sentido de la vista. Es igual en las mujeres. Esos vellos tienen esa función de dar protección a las partes más íntimas y órganos internos en la mujer. Posteriormente tenemos a los labios mayores. Como pueden observar, los labios mayores tienen su órgano homólogo, que es el escroto. ¿Se acuerdan del escroto? Que era una bolsa que cubría los testículos. Entonces, el órgano homólogo, en este caso del aparato reproductor femenino, son los labios mayores. Son 2 repliegues de piel gruesos que tienen la misma función, proteger. Después tenemos a los labios menores. También son 2 repliegues de piel. Esta vez ya no son gruesos, son delgados. De la misma manera, tienen la función de proteger a la parte interna que comprende el aparato reproductor femenino. Posteriormente tenemos al clítoris. De igual forma, tiene un órgano homólogo, que es el pene. ¿Se acuerdan que ciertas regiones del pene estaban hechos de tejido eréctil? Bueno, en las mujeres también el clítoris
es el órgano eréctil en el aparato reproductor femenino. Pasemos a explicar al vestíbulo. El vestíbulo va a ser un conjunto de órganos que están dentro del aparato reproductor femenino, pero en los órganos externos. Tenemos al meato urinario, a los orificios vaginales, tenemos al himen y a los orificios glandulares. Empecemos por el meato urinario. Se encuentra por acá. El meato urinario tiene la función de realizar esa acción de micción, ¿no? De expulsar. Los orificios vaginales son los que se puede ver. Estos en los lados contienen a glándulas especiales. Tenemos entre ellos a las glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino participan en la secreción de una sustancia en forma de moco y también que es ácida, que es lubricante. Vamos a dar ejemplos precisos. Las señoritas a la edad de 14, 15 años podemos hacer un mal hábito de higiene tal vez. Entonces pueden acercarse ciertas bacterias que pueden dañar nuestros genitales. Entonces va a existir ciertas bacterias que van a colaborar en la protección de ellos. Y enseguida vamos a explicar qué tipo de bacterias ayudan, unos bacilos, ayudan a la protección de la entrada a la vagina. Entonces, cada órgano de nuestro aparato reproductor femenino colabora y tiene una determinada función. Vamos a explicar ahora la vagina. Aquí está la vagina. Es un conducto, es un órgano músculo elástico que puede llegar a medir de 7 a 10 centímetros. En la entrada de la vagina, a lo que yo les refería con anterioridad, tenemos unas bacterias. Pero ¿cómo se llamarán estas bacterias? Se llaman bacilos de Döderlein. Estas bacterias, como les decía, son como unas puertas, unas barreras que impiden el ingreso de bacterias que nos pueden causar daño. Pero entonces, ¿cómo ingresa el espermatozoide aquí si existen esas bacterias? Esa interrogante nos podemos hacer. Pero ¿se acuerdan que los espermatozoides estaban bañados en semen? Y eso les cubría a los espermatozoides. Entonces, ellos podían hacer su recorrido. Pero si hablamos de otras bacterias que nos pueden causar infecciones, tenemos esas bacterias que nos protegen. ¿En dónde se encuentran? En la vagina. No se olviden de las bacterias llamadas Döderlein. ¿Cuál es la función principal de la vagina? ¿Para qué sirve? Es el órgano copulador, conjuntamente con el pene. También es canal de parto, porque por aquí se va a dar lugar el nacimiento, el nuevo ser, el neonato, ¿verdad? Por aquí. La otra función que tiene es vía de la menstruación. Por aquí las señoritas van a expulsar el endometrio y los ovocitos también, que posteriormente voy a ir explicando. Entonces tienen esas tres funciones, la vagina. Pasemos a explicar el útero. Toda esta sección es el útero. También tiene otro nombre, es la matriz. Tiene tres regiones. Tenemos al cuello, tenemos al cuerpo y al fondo. El cuello también es llamado cervix, también tiene ese sinónimo. Está más cerca de la vagina, como pueden ver ustedes. El cuerpo es la región más grande. Generalmente el cuerpo va a ser el órgano de la gestación. Sí, aquí hemos empezado nosotros a desarrollarnos dentro del vientre materno. Y en el fondo es la parte superior del útero donde se realiza la implantación. Ahora, también hablemos de la histología. ¿Qué tejidos forman parte de nuestro útero? Está formado por tres tejidos importantes: el endometrio, el miometrio y también el perimetrio. Hablemos del endometrio. Endo significa adentro o interno, es lo más interno que tiene el útero. El tejido endometrial está formado por un endometrio basal que siempre va a estar ahí, y un endometrio funcional que va a ir cambiando. Lo que se desprende y produce el ciclo menstrual es el endometrio
funcional. En cambio, el endometrio basal se queda ahí intacto. Tenemos que identificar esos dos aspectos del endometrio. Pasemos al miometrio. Mio viene de músculo, entonces es una capa muscular, es la capa más gruesa del útero, así como pueden ver en las imágenes. El miometrio es importante porque va a participar en el parto. ¿Alguna vez han debido escuchar a los médicos o a sus mamás decir que empieza a contraer el útero, verdad? Entonces empieza a sentir dolores en la región del útero. Es porque el miometrio se está contrayendo, ¿ya? Por eso es que es muy importante en el proceso del parto. El perimetrio, en cambio, es la capa más externa que se encuentra en la periferia del útero. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el útero? Es el órgano de la gestación. Esa es la principal función que tiene. La segunda función, la implantación del blastocito entre el sexto y séptimo día. Muy bien, ya hemos estudiado la vagina, al útero. Pasemos a explicar a las trompas de falopio. Las trompas de falopio también reciben otro denominativo. Pueden ser oviductos o trompas uterinas. Son conductos musculares, como lo pueden ver, y también tienen sus propias regiones. Tenemos a la región del istmo, tenemos a la ampolla, tenemos al pabellón y a las fimbrias. Cada uno es importante. Hablemos de la ampolla, que está en esta región. En esa región se produce la fecundación, la unión de un espermatozoide con un óvulo. En ciertos libros mencionan que las trompas de falopio se dividen en tres partes. En un tercio, otro un tercio y un tercio. En un tercio de la ampolla, ahí se realiza la fecundación. No se olviden porque es un dato muy importante. En el pabellón encontramos las fimbrias. Esos tienen la importante función de poder agarrar a un óvulo, que son los gametos sexuales femeninos. Pasemos a explicar ahora a los órganos más importantes, puesto que son las gónadas sexuales femeninas. Son nuestros ovarios. Los ovarios son dos glándulas endócrinas y exócrinas. Endócrinas porque producen hormonas, como son los estrógenos y la progesterona. La progesterona se manifiesta en las damas, en las señoritas, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, tales como el crecimiento de las mamas, la aparición del primer ciclo menstrual, y también trabaja conjuntamente con los datos del embarazo. Ahora pasemos a explicar a los ovarios. Los ovarios son las gónadas sexuales femeninas. Son muy importantes porque ayudan a la producción de óvulos. En los ovarios se va a realizar un proceso muy importante que es la ovogénesis. Tiene función endocrina porque produce hormonas como los estrógenos y la progesterona. La progesterona es muy importante porque ayuda a la formación de caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento de las mamas, como la aparición del ciclo menstrual, etc. Entonces, los ovarios, aquí en una imagen más cercana, tenemos que está formado por dos regiones. Tenemos a la región medular y a la región cortical. ¿Ya? La región medular es esta área, la parte media del ovario, que está formado por vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Son muy importantes, como les dije, porque ayudan en el proceso de la ovogénesis. No nos olvidemos de estos órganos muy importantes de nuestro aparato reproductor femenino. Los externos, que son la vulva, y los internos, como la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Bueno, entonces se despide la profesora Jimena Aliaga del área de Biología y Geografía. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.